Bueno, y le damos la bienvenida a Pedro Palma, al doctor Pedro Palma, economista, profesor. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Un placer, Vladimir, gracias por la invitación. El placer es nuestro. Nos gustaría empezar por el tema del CIMADI, la evaluación que se ha hecho de este sistema. ¿Es viable, es posible que se pueda derrotar el dólar paralelo? ¿Es posible recuperar el valor del bolívar? Que muy poca gente habla de eso, de cómo hacemos para que tengamos eso que llamaron en un momento el bolívar fuerte, para que sea efectivamente un bolívar fuerte. ¿Cuáles son las medidas que nos pueden llevar hacia allá? Mira, Soñando con esa posibilidad. yo creo que las decisiones y los anuncios que se hicieron en materia cambiaria fueron anuncios plagados de problemas y de distorsiones, yo diría que de errores también. El primero de esos errores fue mantener el tipo de cambio de 6.30 y el de SICAD de 12 bolívares por dólar. Estos son dos tipos de cambio totalmente distorsionados, divorciados de una realidad económica que se vive, que hace que el precio de esos dólares oficiales o precio de esos dólares preferenciales sea artificialmente bajo, que por lo tanto el gobierno esté subsidiando masivamente una mercancía que lo que hace es agotarse y escasear, como son las divisas, que dependen pues de los ingresos petroleros que se tienen y que han estado severamente afectados por el derrumbe de los precios del petróleo de los últimos meses. Y a pesar de eso, el gobierno insiste en mantener ese tipo de cambio. Lo hace, obviamente, con la intención de que los productos que se importen con esos dólares artificialmente baratos también generen o se mantengan en unos niveles bajos y que por lo tanto se logren los objetivos del gobierno. Pero después también se establece el CIMADI. El CIMADI en principio es algo, digamos, que fue bien recibido porque en cierto modo el anuncio que se hizo del CIMADI, que es Sistema Marginal de Divisas, ese es el nombre, el nombre completo. Nombre de pila, como dicen. Sí, no, y que hay que enfatizarlo, porque la gente no entiende que es CIMADI, ese MA es marginal, ¿ok? Y por lo tanto el gobierno lo veía como un mercado completamente secundario, un mercado, digamos, de poca importancia, que en cierto modo iba a sustituir al mercado paralelo, que era ilícito y que había sido ilegalizado en mayo del año 2010, que yo siempre he dicho, y esto ya lo habíamos comentado en un programa anterior, que ese fue uno de los más graves errores que se cometió en materia cambiaria en Venezuela, fue la ilegalización de ese mercado paralelo en mayo del año 2010. Y entonces se pensaba que a través de este CIMADI se iba a sustituir a ese mercado paralelo. De hecho, se dijo que ese CIMADI iba a tener unos tipos de cambio que se iban a establecer por el libre juego de oferta y demanda, por lo tanto, donde no iba a intervenir o no iba a fijarlo el Banco Central específicamente, sí se dejaba la opción abierta de que el Banco Central pudiera actuar en ese mercado como oferente, que PDVSA también lo pudiera actuar, pero por informaciones que se tienen y por comentarios que ha hecho el presidente del Banco Central a entes privados, la esperanza del gobierno era que ese fuese un mercado alimentado por el sector privado específicamente. ¿Qué sucedió? Bueno, que mira, fue un mercado que en principio no funcionó, no había oferta de parte del sector público, un mercado que el gobierno prácticamente lo abandonó desde el punto de vista de oferta, y por lo tanto eso hizo que la gente empezara por decir, bueno, ¿qué tan importante es este mercado? Cuando empezaron a ver ofertas, por ejemplo, de divisas a ese mercado a 175 bolívares, cuando el precio lo había tratado de fijar el Banco Central a 170, el Banco Central dijo que no. Entonces fue un mercado que, lejos de funcionar como un mercado libre, era un mercado plenamente intervenido y controlado por el Banco Central. Bueno, el Banco Central se dio cuenta de que eso no estaba funcionando, empezó a subir la cotización porque el mercado paralelo se disparó y se disparó a unos niveles por encima de los 250, llegó hasta 280 bolívares por dólar. En estos momentos estamos menos a 250. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se mantiene el tipo de cambio para el mercado paralelo, el mercado ilegal, ilícito paralelo, donde la cotización está a 250 y después tenemos tres tipos no solo de que no le cambio. hizo daño, sino que el mercado paralelo se fue más arriba. Se fue más arriba porque ahora hay tres tipos de cambio oficiales y controlados. El de 6.30, el de 12 y otro de 190. ¿Okay? Ese 190 significa que esa cotización de ese mercado o ese dólar es 30 veces más caro que el dólar de 6.30. Entonces no se están corrigiendo, digamos,
las razones principales que distorsionan completamente. Ahora, ¿y qué efectos tendría, por ejemplo, una corrección de todas estas brechas que existen en materia cambiaria? Bueno, es una necesidad imperiosa, pero corregir unas brechas de semejante dimensión es cualquier cosa menos tarea fácil. Y rápida tampoco, ¿no? Ni rápida. El gobierno ha dejado o ha permitido que esas brechas se amplíen de una forma extraordinaria. Eso ha hecho que el control de cambios sea un control de cambios totalmente ineficiente, un control de cambios no funcional, un control de cambios donde todo el mundo se vuelca sobre los dólares preferenciales a 6.30 o a 12, porque volteándose valen a CIMADI, que es un tipo de cambio ya oficial, 190, para no hablar de los 250 del mercado paralelo. Y entonces, por supuesto, eso hace que el gobierno restrinja cada vez más el acceso a esos dólares que cada vez escasean más. Pero en todo caso tiene que haber una hoja de ruta para corregir esos desequilibrios. Claro, pero es que esa hoja de ruta también implica otra serie de aspectos dentro de la economía. No solamente es la cantidad de dólares o el precio de ese dólar que se puede... No, sino, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es cuántos bolívares pueden canalizarse hacia ese mercado cambiario para adquirir divisas a ese mercado cambiario. Y eso es una cantidad de bolívares que está aumentando. No sé si dije la cantidad de bolívares que se pueden canalizar hacia ese mercado para comprar dólares. Y la cantidad de bolívares que se están creando dentro de la economía es dramático. De manera artificial. De manera artificial. De manera artificial. El Banco Central sigue creando dinero inorgánico de una manera tremenda. La cantidad de dinero creado por el Banco Central aumenta y ha seguido aumentando de una forma sumamente intensa. Eso ha hecho que la oferta monetaria, la cantidad de dinero en poder del público aumente también en dinero una forma extraordinaria. Dólar, bolívar persiguiendo dólar. Claro, y por lo tanto que se puedan canalizar muchos bolívares hacia ese mercado para adquirir divisas. Y entonces eso estimula la demanda. Si tú tienes una oferta que cada vez es más restringida de dólares, pero tienes una demanda de esos dólares que cada vez se estimula más por la enorme masa de bolívares que tú tienes en la economía, por el bajísimo costo del financiamiento. Tú vas a pedir un préstamo a un banco y te lo dan un tipo de cambio bajísimo que no tiene nada que ver con una inflación que ya está rayando el 100%. Entonces, obviamente, esas son cosas que también hay que corregir. Hay que atacar una serie de problemas fundamentales y de desequilibrios fundamentales que están presentes en la economía para que las cosas puedan funcionar. Y esos son problemas que han distorsionado tremendamente la actividad económica y que hoy tiene entrampado al gobierno, que ya no encuentra qué hacer, está en un callejón sin salida, porque en un año electoral como este, políticamente hablando muy importante, la toma de esa serie de medidas, de decisiones, para atacar o afrontar toda esa serie de problemas y corregir toda esa serie de problemas que está afectando a la economía, es algo que puede tener un costo político muy importante para el gobierno. Ahora, los efectos de alimentar ese mercado del CIMADI, por ejemplo, para lograr que impacte en una disminución del mercado paralelo y en acercar, digamos, el tipo de cambio a un cambio real, eso le corresponde al gobierno, no hay manera porque... Sin duda. Pero el gobierno tiene pulmón para hacerlo, tiene... Bueno, yo creo que es muy importante, económico. Por ejemplo, este anuncio que salió hoy en la prensa, de que PDVSA posiblemente iba a alimentar. ¿Cuánto puede PDVSA alimentar allí? Mira, depende de primero cuánto lo dejen ofertar. Porque en este momento PDVSA tiene los dólares que percibe PDVSA producto de su exportación petrolera, que es el grueso de los dólares que le entran a PDVSA, tienen que ser, cuando son transformados en bolívares, tienen que ser a través de la venta al Banco Central a 6.30 o a 6.28 y tanto. ¿Okay? En la medida en que se libere esa restricción y se le permita a PDVSA que parte de sus dólares de exportación puedan canalizarse hacia ese mercado de CIMADI, eso es una buena noticia porque eso va a estimular oferta dentro de ese mercado, en la misma medida también en que el Banco Central puede intervenir para corregir, sobre todo momentáneamente, disparamientos, distorsiones que se puedan presentar en ese mercado. Eso es algo importante, pero de nuevo, insisto, no solamente es del lado de la oferta la cuestión, también es del lado de la demanda. Y la demanda depende esencialmente de la cantidad de bolívares que se puedan canalizar hacia ese mercado, y ahí hay que actuar para restringir la cantidad de bolívares que existan en la economía y que se puedan canalizar hacia ese mercado cambiario. Y esa restricción de los bolívares que existen en la economía pueden afectar también el poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que en un año electoral se restrinja esa cantidad de bolívares en manos del público y no tenga un efecto político, que es la otra? Sin duda alguna. Bueno, es que una de las razones por la que está aumentando la oferta monetaria
por la que el Banco Central sigue creando dinero inorgánico, dinero sin respaldo, de una manera muy intensa, es porque han puesto al Banco Central, a quien le han eliminado todo tipo de autonomía, a financiar gasto público deficitario. Y por lo tanto la enorme masa, el enorme déficit, la enorme brecha financiera que tiene, por ejemplo, PDVSA, que es la que financia los programas sociales debido a que gasta mucho más de lo que le ingresa, ¿quién lo cubre? Esencialmente el Banco Central, creando dinero inorgánico, dinero sin respaldo de la nada, porque el Banco Central, como instituto emisor que es, tiene capacidad de crear en una forma ilimitada. Si lo pones a hacerlo y si lo obligas inclusive a hacerlo, como es el caso de nuestro Banco Central, pues puede crear dinero inorgánico de una manera ilimitada. Ajá. ¿Y cuál es el límite a eso iba? Usted dice de una manera ilimitada, pero aunque sea de una manera ilimitada, todo tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Teóricamente no hay límite, porque Ajá. el Banco Central, lo que es importante entender, es que el Banco Central crea ese dinero, lo que llaman el dinero primario o dinero base, dinero de alto poder, a través de la compra de activos. Cuando el Banco Central compra una torre, un edificio, una flotilla de automóviles, compra dólares o compra papeles del Estado, obligaciones del Estado, ¿ok? Esos son activos que está adquiriendo el Banco Central. ¿Con qué lo compra? Con dinero, con bolívares que crea el Banco Central, ¿ok? Entonces, cuando el Banco Central crea bolívares en una forma desproporcionadamente alta para comprar masivamente papeles del Estado, es decir, obligaciones del Estado, en este caso fundamentalmente de PDVSA, para cubrir esa enorme brecha entre gasto, ese exceso de gasto sobre ingresos, ese enorme déficit en que incurre PDVSA, pues obviamente lo que está haciendo es creando una masa de dinero enorme. Y teóricamente, para eso no hay límite, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la oferta monetaria está aumentando brutalmente y esa está generando una presión alcista en los precios, uno de los factores que está generando presión inflacionaria importante y a la vez está generando presión sobre el mercado cambiario. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con el doctor Pedro Pablo y vamos a responder algunas inquietudes de la audiencia. Ya venimos.